Bueno, y el gran tema de la semana, o de las últimas 2 semanas, ha sido esta movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la famosa CENTE, que había estado muy tranquilita, muy bien aceitadita en todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, porque seamos honestos, la CENTE no son esos maestros que ingenuamente son manipulados por una punta de líderes chantajistas que lo que quieren es cobrar cada mes una cantidad importante que durante el sexenio de López Obrador, al igual que el Sindicato Mexicano de Electricistas famoso, Así es. son dos grupos que no son ni los trabajadores eléctricos ni los trabajadores de la educación. Todo nuestro respeto para ellos. El problema es que los líderes les despiertan ambiciones para hacer exigencias y demandas incumplibles y que tengan que pagárseles ellos cobrar piso. Y los obligan. Los obligan a cobrar piso a esos líderes para tranquilizar a los gobiernos. Eso no es nuevo. Se hablaba como cómo López Obrador cobró piso en los tiempos de Carlos Salinas para tranquilizarse y bajarse de las protestas en el Zócalo. Se habló como, decir es la escuela de los chantajistas. Bueno, pues esto estamos ante una punta de chantajistas. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué con López Obrador la gente fue tan dócil y ahora la gente se convierte en el rebelde con una serie de peticiones absurdas, estúpidas, Inalcanzables. inalcanzables? No hay forma de que se dé un aumento del 100%. ¿A quién y con qué dinero? Todos quisiéramos un aumento del 100%. Todos quisiéramos que nos dieran un retiro con el 100% del salario O sea, que se eliminen las afores, están a las pidiendo. 50 o 55 años de edad y eliminar las afores para que ya nos pague directamente el papá gobierno. Imposible. No hay forma. Humanamente no es posible, pero no es que ellos crean que lo pueden lograr. Es únicamente piden imposibles para sentarse a negociar la cuota de la paz sindical. Pero esto no se trata únicamente de un chantaje, porque quien está detrás de la gente son los gobernadores que tienen a la gente entronizado, particularmente Oaxaca, Salomón Jara, Es correcto. y el gobierno de Chiapas, Don Eduardo Ramírez Aguilar. Eduardo Ramírez Aguilar. Esos dos gobiernos están inflando las alforjas de la gente para que protesten. ¿Y por qué estarían interesados dos gobernadores morenistas? Pues porque esos gobernadores le deben el favor de ser gobernadores nada más y nada menos que a Andrés Manuel López Obrador. Y quizá el expresidente quiera empezar a que la gente sienta diciendo, esto no nos pasaba cuando estaba López Obrador. La Ciudad de México esté diciendo, a ver, me tocó vivirlo el miércoles en la Ciudad de México, 2 horas y media para llegar al aeropuerto. Increíble. Sí. A ver, señores, tanto para los maestros o los líderes como para la presidenta, se han dedicado a violentar la ley tomando el aeropuerto, bloqueando las calles de la Ciudad de México, bloqueando carreteras que son vías federales de comunicación. Todas esas cuestiones son actos ilícitos que intrínsecamente tendrían que ser reprendidos. Pero como el gobierno de la Cuarta Transformación no reprende a nadie, es decir, no es gobierno, la presidenta cuando juró ser presidenta dijo, juro solemnemente cumplir y hacer cumplir Es correcto. la Constitución y las leyes que de ella emanen. En la Constitución dice muy claramente que hay que penalizar a quien bloquee las vías federales de comunicación. ¿Y por qué la gente no? El aeropuerto es una vía federal de comunicación y no nos permiten llegar al aeropuerto y están causando el fastidio y están dañando el patrimonio de millones de mexicanos solamente porque ellos dicen que quieren lo que quieren y si no se los dan, nos van a seguir fastidiando. Presidenta, hay que cumplir con la función. Para algo se le eligió, no para que usted sea un angelito que no reprende a nadie, porque si un papá no reprende al hijo, no hay ninguna duda, el hijo va a salir respondón. Marcela. No, pues me quedé pensando con todo lo que dices. Sí, que si traen agenda, todo eso, evidentemente lo estamos viendo y no es nada nuevo. Pero el fondo de esto, o sea, el fondo que creo que debemos de poner sobre la mesa también, es la nula educación que hay en el país, la nula
O sea, no hay incentivos para los maestros, no hay escuelas para los niños. Les pagan no por hay- marchar, no los por dar maestros clases. en condiciones raquíticas están dando clase al sol, en el sol, sin un techo. O sea, esa parte de la educación en México, que es algo que nos debe así como la elección judicial y la parte judicial, la parte educativa en México, ahorita está desgarradora. O sea, no existe, no hay. Sí. Entonces, esto es un reflejo que si los están moviendo internamente, sí, pero el corazón de todo esto es que los maestros no están conformes, porque simplemente el sistema no los está cuidando. Pero No Marcela, está cuidando a esos ¿qué maestros. pero le pones al secretario de Educación, No, Mario por Delgado? favor, bueno, pues muchos. Vamos a ¿Qué empezar pero con le una lista como la pones? lista Rubio. Sí, Rodrigo. no, La totalmente. presión de la gente viene a exhibir la gran paradoja de Claudia Sheinbaum como una presidenta popular, pero extremadamente débil y sin operadores políticos. La gente, ¿qué está haciendo? Está poniendo sobre la mesa demandas que son fiscalmente imposibles de cumplir. Ya el aumento que sí se les garantizó implica un impacto al presupuesto de más de 60,000 millones de pesos y están pidiendo incrementos 10 veces lo que ya es eso, es decir, está fuera de toda proporción. Y a diferencia de López Obrador, Claudia Sheinbaum no tiene espacio fiscal porque le dieron un déficit de casi 6% del PIB. Entonces, esa es una debilidad intrínseca de la presidenta. Pero está también quienes quieren mandar un mensaje de que pueden condicionar a la jefa política del Estado mexicano. El más evidente, Salomón Jara, que tenemos informes de que está financiando a través de su administración y de operadores de su administración los campamentos de la CENTE en la Ciudad de México. ¿Cuál es el interés de Salomón Jara en esto? Primero, que la presidenta lo llame para que sea él el gran interlocutor con la CENTE y pueda parar todas las protestas en la Ciudad de México y se lleve la finalización de la famosa mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación. ¿Y cuál es el interés realmente de fondo de Salomón Jara? Pues que Oaxaca está convertido en el vórtice de la criminalidad en México. A raíz de la instalación del Istmo de Tehuantepec y del proyecto transísmico, pues los grandes cárteles mexicanos de trata de migrantes, de tráfico de drogas, de tráfico de petróleo, es decir, de huachicol, pues confluyen ahora en Oaxaca y en gran parte de Chiapas. Vean nada más la lista de detenciones de alto perfil que han sucedido en los últimos meses y puedes ver que hay personajes del cártel de los Cabrera Sarabia, de los Beltrán Leiva, del cártel Jalisco Nueva Generación. Es decir, ahí están los grandes intereses criminales y hay agencias de inteligencia que denuncian. Mucho de eso se está haciendo con la tolerancia del gobierno de Salomón Jara. Absolutamente, y te voy a decir algo. Hay suficiente información y Código Magenta la dará a conocer pronto de qué grupos criminales están ligados a Salomón Jara y cómo se está conformando en Oaxaca el nuevo Sinaloa, el Sinaloa del Istmo, donde el ferrocarril transísmico, el transoceánico, va a ser un eje importante para el manejo y trasiego de precursores, de droga, de seres humanos, etcétera, porque es un lugar perfecto, es un lugarcito en la que en hora y media, 2 horas vas a quedar ya conectado de un lado para otro y no tienes que estar como Manzanillo, pasando de Manzanillo hasta Tamaulipas para poder mandarlo al Atlántico, todo lo que vas a incautar. Por tanto, te estoy dando absolutamente la razón. Ramón, y se llama este bloque Fabricando Ingobernabilidad, porque el tema de la CENTE es apenas el primer síntoma de esta ingobernabilidad. Hemos publicado en Código Magenta el desencuentro entre la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eso ya es un foco rojo importantísimo de desestabilización dentro del aparato de seguridad. Número 2, la crisis con Estados Unidos que amenaza a gran parte de la clase política, tal como lo publicabas en tu editorial reciente de este jueves, donde se presume hubo una reunión en el sótano de Bucareli entre el presidente López Obrador, el expresidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum, precisamente para tocar ese tema de que ningún político de Morena puede caer. La tensión está al máximo nivel y yo por eso insisto, con una presidenta débil, con la presión de la CENTE, con la presión de la 4T y por otro lado la presión de Estados Unidos, es un caldo de cultivo para la inestabilidad. Totalmente. Y si teníamos duda de que la presidenta ya se estaba... Ahorita es el punto de inflexión. Claro, es para el Claudia, punto que se para tiene la que definir. presidenta. Sí, sí, sí. Entonces, porque estamos viendo, digo, aquí está AMLO y no aparece, ¿verdad?
supuestamente con lo que acaba de sacar Ramón en el jueves de Bucareli, bueno, se vieron en esa camioneta, pero ¿y dónde está? Ante los ojos públicos. Todo este nuevo orden lo trae él también, o sea, lo trae él. Entonces, veremos si Claudia va a seguir por esa línea o es el punto de inflexión de decir, me voy para acá. Y la guillotina de la revocación de mandato sigue afilada. Sigue afiladísima. A ver, si nos atenemos a la denuncia que hicimos o la revelación que hicimos respecto a la presunta reunión que se dio en Bucareli entre el expresidente y la actual inquilina de Palacio Nacional en una camioneta con cristales polarizados. La política se está polarizando. Totalmente. La política está ahorita entre... Este país no tiene un problema ni entre Morena y el PRIAN, tiene un problema entre Morena y Morena. La Morena radical con López Obrador que quiere imponerle definitivamente ya su paso a la presidenta actual y la presidenta actual que con muy pocos recursos humanos, por no decir que solamente García Harfuch, ¿sí? ¿Por qué se hizo el encuentro en Bucareli? ¿De cuándo acá un presidente en México había ido a Bucareli a visitar, o a cualquier secretaría, a visitar? Un presidente nunca va y visita a una secretaría. Al menos que sea vicepresidente, ¿verdad? No, a menos que vayas a cortar un listón o algo, pero vas acá y vas a... todo se hace en Palacio Nacional o en Los Pinos Altos. ¿Qué pasó aquí? Alguien quiso pintar su raya, porque tiene pánico de que una vez que caiga la primera ficha, ¿dónde empezó el problema? En el momento que la presidenta quiso sugerirle a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, a María Ávila, ¿qué le quiere sugerir? Que saliera de la gobernatura mientras duraba la investigación del asunto de la Para visa. calmar las aguas. Una licencia. Una licencia para Una licencia. que se hiciera la investigación y una vez visto que no hay problema, se regresa. Y pues, si hay problema, cuidado. Me imagino que esa es una petición de Estados Unidos. Se entera el señor y dice, una vez que pase eso, viene el efecto dominó, vamos a empezar a caer todos. Y tuvo que sentarse. A ver, la misma presidenta acusó recibo diciendo el miércoles en la mañanera, yo desde que salió el presidente no lo he visto, no he cruzado palabra con él. ¿Quién lo llevó con él entonces Se delató. Nada más como Bucareli? paréntesis de esto, Ramón, hay un antecedente de esta situación desde antes de lo de Marina del Pilar. Porque cuando detienen para interrogar, detienen no me refiero a arrestar, sino cuando interrogan al alcalde de Matamoros, Tamaulipas, por sus presuntas vinculaciones a Edgar Villarreal, alias La Fresa, hay una crisis y un pánico dentro del gobierno de Tamaulipas y alguien de muy alto nivel le llama a Rosa Isela para pedirle una reunión urgente porque sabían lo que venía. Bueno. Y lo que hemos estado viendo es el desencadenamiento de toda esta dinámica. Entonces, ¿qué pasa? Sumas el asunto de las peticiones americanas, la famosa lista Marco, el desencuentro del ejército con la Secretaría de Seguridad Pública. El asesinato de Jimena y José en la Ciudad de el llegar México. ya a los asesinatos, otros más, además de la docena de asesinatos en el caso del Huachicol y lo que ha sido. La Guardia Nacional, ya contra la pared por las detenciones de la Guardia, que estaba huachicoleando. La presidenta, a ver, entendible, la presidenta está en una situación sumamente delicada. Y entre esa situación delicada, la gente manipulada por un puñado de políticos sin escrúpulos, tratando de llevar agua a su molino para que la presidenta termine por hacer lo que le quieren dictar que haga. Como bien dijiste ahorita, Marcela, es el momento de la decisión. Ahorita es cuando. Me decía un exfuncionario federal de primer nivel de una administración anterior, lo que yo estoy viendo es que Claudia Sheinbaum y su limitado equipo están en modo de crisis todos los días, en modo de supervivencia todos los días. Y eso te denota, insisto, regreso al gran contraste de una presidenta que alcanza niveles de popularidad de casi el 80%, que son celebrados a nivel internacional, si tú revisas las publicaciones internacionales, particularmente en Estados Unidos, contra este contexto que estamos describiendo de extrema debilidad
ante una Morena rebelde que amenaza con la revocación de mandato, con protestas en las calles, ante una Secretaría de la Defensa Nacional que condiciona a la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, ante una situación de seguridad que se está descomponiendo, que si bien puede decir Omar García Harfuch que los homicidios se están reduciendo, sí, pero el nivel de escalamiento de violencia en Michoacán, en Sinaloa y en Tamaulipas En la está Ciudad de México. encendiendo alertas rojas muy importantes. ¿Qué le queda a la presidenta? Lo hemos dicho aquí muchas veces. Su única carta fuerte ante la falta de operadores políticos es el apoyo que pueda recibir de Washington, particularmente de las agencias de inteligencia. Quizá por eso está la presión, Rodrigo, de que la presidenta tiene que cambiar lo antes posible a la secretaria de Gobernación, porque si lo que pasó en Bucareli fue sin su venia y la llevaron ahí a una emboscada, si fuera el caso, pues no hay confianza con la secretaria de Gobernación. Habría que ser, ¿quién? ¿García Harfuch? Durazo, ¿Alfonso Durazo Marcelo o Ebrard. Marcelo Ebrard? Ahí están los tres. Marcela, conclusión. Conclusión, yo creo que lo popular no siempre es bueno. Y esas encuestas, esas cosas de Totalmente de popularidad acuerdo. no siempre es bueno. Que no lo pruebe. Ahora es un momento para probar que si la popularidad de la que tanto se habla, también en las acciones que se refleje. Este punto de inflexión creo que o ayuda a México o nos trae más en picada. Porque si la presidente se pone y se amarra la falda para decir, aquí yo voy a hacer y voy a gobernar, ahora sí yo, porque hasta la fecha no lo veo, creo que México podría cambiar un poco la Bueno, página. yo nada más agregando, finalmente hay un elemento adicional que va un poco de la mano de la presión de los americanos, que es la cantidad de tenores que se están sumando, haciendo Claro. ya acuerdos explícitos con el Muchos, Departamento de Justicia. muchísimos. Ya reportamos en Código y que la Magenta, presidenta se pronuncia. por supuesto, reportamos en Código Magenta que ya los chapitos Guzmán López hicieron un acuerdo con el Departamento de Justicia donde dicen, bueno, cedemos 14,000 millones de dólares en activos, pero vamos a hablar de absolutamente Imagínate, todo. 14,000 millones. También lo mismo hizo el Minilic y más los tenores que ya estaban. Recordemos, el caso de Genaro García Luna, que ya hablaremos de él, se construyó exclusivamente con las declaraciones de los capos. Los pocos capos que hablaron de un tema que tenía ya más de 10 años. Ahora imagínate, Ramón, lo que están por decir Ovidio, el Mayo, Joaquín Guzmán López, el Minilic, el Vicentillo. Hay una pléyade de personajes que Y tienen ahí es condicionada el la punto de clase política inflexión. mexicana. Ahí es el punto de Es el inflexión. punto de inflexión, por Porque supuesto. la presidenta Claudia sigue diciendo, porque Estados Unidos patalea, porque Estados no- Unidos se está metiendo, pero no espérame, porque me tienen que avisar. A ver, mejor cooperar. Pero no solo eso, también ya hay un caso de narcoterrorismo contra un miembro del cártel de los Beltrán Leiva, Así es. pegado justamente al Chapo Isidro, que hemos hablado aquí de la importancia del Chapo Isidro, porque es el vínculo de la política y la criminalidad por la campaña que hubo en Sinaloa de Rubén Bueno, Rocha Moya. Moya. Y no solo eso, el caso contra los Jensen en Estados Unidos, donde ya califica al huachicol fiscal como una red de apoyo material a una organización terrorista. Legalmente, Ese eso ya fue tiene una escala el punto adicional. de inflexión para que empezara la guerra contra el huachicol fiscal. Ya hablaremos de ello, pero por lo pronto, señores, estamos en momentos muy delicados en donde literalmente, y no estamos exagerando, el destino de la nación está en juego. Porque podría darse el caso de que en esta disputa de dos bandas, no de dos bandos, de dos bandas dentro de Morena, podría darse la situación de que tuviera que implementarse algún asunto de urgencia para que la estabilidad de este país se resolviera. Ya lo comentaremos.